SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Esta noche con Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Aimar. Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Lucía Méndez, periodista del Mundo. Lucía, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hora 25, el día en 2 minutos. Marina Fernández. El día en que el Congreso ha aprobado los terceros presupuestos del Gobierno de coalición. Sí, 187, no 156. Reforzando y superando la mayoría de investidura por 11 votos. Eso ha destacado satisfecho el presidente Pedro Sánchez. Que garantiza una estabilidad política necesaria para nuestro país a la hora de enfrentar con garantías todos estos desafíos. Lo que ha primado ha sido la victoria del entendimiento. El líder de la oposición, Feijóo, de mitin en Extremadura, los ha criticado así. Un presupuesto debe contener medidas económicas y los presupuestos de Sánchez contienen la eliminación del delito de sedición, porque lo exige Esquerra Republicana. La toma en consideración de esa reforma se vota hoy en el Congreso en voz alta, igual que la aprobación de los impuestos a las grandes fortunas, bancos y energéticas. Enseguida vamos a irnos al Congreso, en otro día marcado allí por los insultos machistas de Vox a la ministra Irene Montero. Cuando durante muchos días se está rozando un límite, pues es más fácil que alguien al final se crean con suficiente legitimidad como para pasar ese límite y para quedar en la impunidad. Son campañas de destrucción personal. Ha denunciado en Hoy por Hoy, pero Vox ha reivindicado esos insultos con más machismo, el de Sánchez del Real. Ayer le gritaron a una mujer, que no lloró, porque tiene más hombría, más valentía, más coraje, una sola de Vox, que toda la mesa del Congreso y que todos los diputados zurdos. Los socios del Gobierno como Esquerra o PNV han exigido a la mesa del Congreso que sea más dura con la ultraderecha. Todo en un jueves en el que Ucrania cumple 9 meses de guerra y encara su primer invierno bajo las bombas rusas, dirigidas ahora a dejar a la población sin luz y sin calor. El presidente Zelensky ha pedido a la ONU que persiga esos ataques como crímenes de lesa humanidad. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Hoy hemos conocido un informe sobre jóvenes y violencia machista que, aunque deja datos bastante esperanzadores, como que más de un 40% de los chavales no se identifica ya con los roles de género tradicionales, el ser hombres de verdad, el no llorar en público, por ejemplo, aunque nos deja algún destello, también demuestra que todavía 1 de cada 10 chavales, por ejemplo, cree que la violencia machista no existe y que algunas agresiones están justificadas, Javois. Para que luego digan que los jóvenes españoles no son aficionados a la política, viendo estos resultados, cualquiera diría que hay algunos de ellos que no solo ven las sesiones en el Congreso, sino que también tienen por orden obedecer a su partido, Vox, para ver aquello que Vox quiere que vean, porque la violencia de género será un invento ideológico, como se dice en esa encuesta, pero es imposible que entre ese 11,7% de jóvenes que lo cree, no haya quien la esté sufriendo ahora mismo, porque solo perfiles específicos de mujeres pueden llegar a ser víctimas de esa violencia, pero es imposible que entre el 13,9% que cree esa mentira no haya perfiles de mujeres que jamás puedan ser víctimas y sin embargo lo son. Y si la violencia de baja intensidad en una pareja no es un problema, es imposible que entre el 11,2% de los jóvenes que lo creen no la padezcan hasta comprender que la diferencia entre la violencia de baja y de mucha intensidad es que una destruye tu vida poco a poco y la otra la destruye de golpe. Así que cuanto antes abren los ojos, antes podrán evitar las agresiones unas y las cárceles otros. Un beso, Javois, hasta mañana. Un bico, chao. En el Congreso se está debatiendo ahora mismo el primer trámite parlamentario para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados. Termina así, termine cuando termine. Esto se va a ir hasta la medianoche probablemente, pero va a terminar en ese momento una larguísima jornada parlamentaria en la que se han aprobado los presupuestos, se han votado, se están tramitando, por tanto, los impuestos específicos para la banca, para las energéticas, para las grandes fortunas y ahora, como digo, se va a votar la sustitución del delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados. Se está debatiendo a esta hora de la noche y después llega la votación y va a ser una votación del infierno de larga porque en lugar de votar todos los diputados en bloque con un botoncito lo van a hacer uno a uno porque el PP ha forzado que sea así, en teoría para erosionar políticamente al PSOE, básicamente para tener un vídeo de cada diputado del PSOE votando sí a derogar la sedición y poder hacer campaña con ese vídeo dentro de meses. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Estado de la cuestión, Guillermo.
Sí, pues llevamos unas 15 minutos de debate y ha empezado el PSOE a defender la propuesta y disparando sin ambajes contra el Partido Popular por esa reforma del Código Penal. Y miren, 5 años han pasado ya desde 2017, 5 años, y ha habido muchos cambios, pero ¿saben lo que permanece inalterable, señorías del PP? Su irrelevancia política en Cataluña. Paco Aranda, que ha presumido de pertenecer al partido más votado en las últimas elecciones en Cataluña, dice que la propuesta es fruto de la voluntad mayoritaria de la Cámara y frente a la derecha, que trata de vincularla a la negociación de los presupuestos, el PSOE no se sale del guión, asegura que se trata de adaptar la ley al derecho europeo. Yo creo que el objeto de la jauría política lanzada contra el Gobierno, que el fin último de este ejercicio de piromanía política por parte de la derecha y la ultraderecha parlamentaria no es la reforma de la sedición, no. El objetivo es única y exclusivamente la existencia misma del Gobierno. Su legitimidad, que ustedes niegan. La parte más dura del debate, Aimar, se espera cuando llegue el turno de intervención de las derechas. El PP ha pedido el voto por llamamiento 1 a 1. Los 350 diputados tendrán que levantarse y decir a viva voz si apoyan o no la reforma. Quiere el Partido Popular, el partido de Feijóo, llevar a la Cámara esa campaña de señalamiento que ha empezado en redes y que hoy el PP ha llevado también a una serie de mítines por los distintos territorios socialistas. Está en este momento defendiendo la propuesta también el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, que acaba de terminar su intervención. Ahora es el turno del resto de grupos parlamentarios. Sobrevuela este debate, Aimar, también la posibilidad de que a esta reforma se añada el cambio en el delito de malversación, que se ha enfriado también en los últimos días. Sube ya el Partido Popular. La diputada, la portavoz, va a ser quien defienda la posición del PP, Cuca Gamarra, que baja desde su escaño y sube en este momento a la tribuna para defender el posicionamiento del Partido Popular. Aimar, se espera un debate largo y bastante encendido, sobre todo a partir de esta intervención. ¿Cómo de largo, Guillermo? ¿Hay previsión horaria? Nos dicen que hasta las 11:30 no va a empezar la votación, son 45 minutos por parte de cada votación por llamamiento, así que hay diputados y algún ministro que nos decía que hasta la 1 de la madrugada vamos a estar hoy aquí en el Congreso. Están ahora mismo arrepintiéndose los grupos que han forzado que tanto esta como la votación de los impuestos sea nominal y no en bloque. Y también exigida por aquellos a los que Sánchez debe el Gobierno. El delito de sedición solo es un problema para quienes han sido condenados por cometerlo, que son, curiosamente, los socios parlamentarios de este Gobierno. Y es un problema también para Pedro Sánchez, porque depende de ellos. La derogación del delito de sedición no es una demanda social, sino que es un pago del Gobierno al independentismo catalán con la ley de todos y a cambio de la igualdad de los españoles ante la ley. Está sucediendo ahora mismo en el Congreso debate sobre la derogación del delito de sedición y su sustitución por desórdenes públicos agravados. Os planteo, Carlos Cue, Lucía Méndez, Jesús Maraña, ¿realmente esto tiene un coste político para el PSOE como el que pretende aplicarle el Partido Popular? Cue. Evidentemente el Partido Popular va a hacer toda la campaña las próximas semanas con esto y va a intentar desgastar al máximo al Gobierno porque cree que tiene una debilidad, sobre todo en las elecciones autonómicas, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, y cree que le va a sacar partido. Yo creo que evidentemente en un primer momento es posible que para el Gobierno tenga un coste, pero el otro día Sánchez decía una cosa interesante el martes en el Senado. Decía, los indultos, cuando los aprobamos, no tenían la mayoría social. Yo creo que era algo que Sánchez no lo había dicho hasta ahora, lo dijo así claramente. No tenían la mayoría social los indultos, y sin embargo, 1 año y medio después, creo que la mayoría de la gente asume que los indultos fueron positivos para bajar la tensión en Cataluña y fueron una buena idea. La confianza del Gobierno, por eso lo hace a toda velocidad la sedición, la confianza del Gobierno es que quedan 6 meses para las municipales y 1 año para las generales. En todo ese tiempo será capaz de explicarle a la gente y convencer a la gente que este tipo de decisiones, que yo creo que es el argumento político más fuerte, no lo de homologarse a Europa, que, en fin, puede ser una excusa, pero el argumento político fuerte es por qué se hace la sedición, es el argumento de pacificar Cataluña. Bueno, eso es algo que el Gobierno va a tratar de exhibir y que Sánchez está reivindicando desde hace tiempo como una cuestión política que puede estar en su haber.
Ahora, evidentemente, el PP va a tratar de desgastarlo al máximo. Vamos a ver quién sale, porque creo que también se intentó desgastar mucho con los indultos y creo que los indultos sorprendió a muchísima gente el poco desgaste que creo que con el tiempo tuvo el gobierno por los indultos. Lucía, ¿cómo lo ves? Empezando por esto último, bueno, coste electoral no sabemos si ha tenido los indultos. Lo cierto es que... No, en encuestas, digo. No sabemos si Andalucía es por los indultos. Claro, bueno, me refiero... Las encuestas no van por ahí. Digo, bueno. que esto de decir que los indultos no han tenido coste electoral para el PSOE es una afirmación que no es constatable, es decir, que a lo mejor, es decir, el PSOE no le han ido muy bien en las últimas elecciones y en las encuestas en las generales. Hay un hecho constatable, Lucía. Hay dos hechos que van en línea diferente. Un hecho constatable es que el PSOE ganó las elecciones en Cataluña después de los indultos, con lo cual en Cataluña, sin ninguna duda, ha sido beneficioso electoralmente, claro. Y está la duda de si en Andalucía el desgaste del PSOE fue por los indultos. Y en las encuestas a nivel nacional también. Y en las encuestas a nivel nacional de indultos, cuando se pregunta, no hay. No, digo electoral, en intención de voto. En intención de voto, es lo que no sabemos. Igual, si es por eso, claro. No sabemos, es imposible que sí. vayamos a poder calcular nadie si esto realmente ha tenido un coste electoral o no. Pero yo tampoco diría que no ha tenido ninguno, a lo mejor ha tenido alguno. Bueno, dicho esto, a mí me parece, una forma fea e indeseable de hacer política lo que está haciendo el Partido Popular señalando a los diputados del Partido Socialista. Empiezo por esto, ¿no? Porque me parece que esta forma de hacer política, basada en que un proyecto de ley que impulsa un gobierno, discutible el proyecto de ley, discutible que puedan estar o no de acuerdo con él, no es un proyecto de ley de reforma del Código Penal, sino una traición, un pecado moral, un pecado mortal en términos morales, pues resulta un poco ridículo, porque los diputados del PSOE seguramente opinan que esto es un proyecto de ley que a lo mejor les hace o no daño, pero no es nada de lo que avergonzarse moralmente. Es decir, que el Partido Popular pida votación pública y por llamamiento significa que ellos creen que hay que avergonzarse, abochornarse moralmente y que es un pecado religioso casi votar esto. Y esto es un poco, en fin, esto no me parece de verdad un debate político como Dios manda. Es decir, tú puedes estar en contra de suprimir el delito de sedición sin necesidad de decir que es un pecado mortal del que tienes que confesarte y que tienes que avergonzarte públicamente. No me parece que este aspecto moral está dotando a la política española de un elemento bastante, yo diría, bastante extraño. Sobre todo, porque el Partido Popular es un partido que ha sufrido esto mismo 2 veces. Una vez, en la guerra de Irak, el Partido Socialista al Partido Popular le pidió votación secreta para la intervención de Irak, para dejar en evidencia al presidente Aznar en aquel momento. La votación secreta consistió en que el Partido Popular sacó no solo los votos de sus diputados, sino uno más, incluso. Es decir, y la segunda vez fue más o menos también cuando Albert Rivera le dijo a los diputados del PP que se rebelasen contra Mariano Rajoy por el tema de la corrupción. Es decir, un partido que ha sufrido este señalamiento y que sabe perfectamente que los partidos son organizaciones disciplinadas, que si el líder se equivoca y no están de acuerdo, caso de la guerra de Irak, que no estaban de acuerdo los diputados del Partido Popular, no todos, van a apoyar a su presidente del gobierno y del partido, como es normal. El Partido Popular esto lo sabe. Entonces, yo no sé a qué... O sea, bueno, sí sé, claro, lo que dice Carlos, intentan desgastar con esto, ¿no? Pero a mí me parece que no... A mí personalmente no me parece que sea una forma correcta, de verdad, de hacer política. Yo creo que hay otras formas de oponerse a esto que no pasan por señalar a los diputados del PSOE como si fueran personas indeseables desde el punto de vista moral, ¿no? Jesús Maraña. Bueno, a ver, la noticia de hoy se supone que es que la votación, el apoyo a los presupuestos... Y vamos ahí ahora amplía, ¿no?, la mayoría, ¿no? Pero al hacer coincidir estas votaciones, y por lo que ya han explicado Carlos y Lucía, yo creo que se distorsiona un poco el mensaje principal y lo que es la realidad de la estabilidad del gobierno, la situación política, el tablero, etcétera.
Lo de la sedición, me parece que el PP efectivamente está utilizando esto como lo ha utilizado siempre, lo que es Cataluña como motor de apoyo electoral fuera de Cataluña. Y me parece que no es menor, y en eso discrepo un poco de mi compañero Carlos, el argumento que tiene la reforma de la sedición respecto a la homologación con Europa. Porque, por ejemplo, no lo tiene la malversación, y sobre lo que se habla de malversación, y va a ser más difícil argumentar eso, ¿no? Sin embargo, lo de la sedición, me parece que hay argumentos sólidos para afrontar esa reforma. Y cuando hay argumentos sólidos, si se explica bien, la gente lo entiende, y me parece que caer en el electoralismo puro, en el populismo de este señalamiento individual y personal a los diputados del Partido Socialista, etcétera, me parece que tiene exclusivamente esa justificación de intención electoralista, pero me parece que es contraproducente, porque creo que hay una mayoría de edad en el Parlamento y fuera del Parlamento, y la gente distingue lo que son argumentos al final, de lo que son actitudes y posiciones impostadas para sacar rendimiento inmediato, ¿no? Bueno, más allá de la sedición, que es lo inmediato, efectivamente, lo que está sucediendo ahora mismo en el Congreso y que nos llevará y traerá a la Cámara Baja durante todo lo que queda de hora 25, hoy la noticia política es la aprobación de los presupuestos en el Congreso, terceros presupuestos de Sánchez aprobados y además con una mayoría parlamentaria bastante desahogada. En 2018 el PNV le aprobó los presupuestos a Rajoy, lo que le tumbó es la legislatura una semana después apoyando la moción de censura. En 2019 Sánchez no pudo aprobar los presupuestos porque Esquerra le metió un descabello que el PSOE aprovechó para reforzarse con un adelanto electoral, y desde entonces, algunas veces sudando más, otras veces sudando menos, el gobierno de Sánchez ha aprobado ya 3 presupuestos consecutivos, que es algo que no pasaba desde que Rajoy tenía mayoría absoluta. Sánchez está muy lejos de tener mayoría absoluta, pero sí tiene una mayoría parlamentaria, por lo que estamos viendo y se ha confirmado hoy, que funciona con cierta previsibilidad, que es lo mejor que se le puede pedir a una mayoría parlamentaria cuando no es absoluta. Cierta previsibilidad. Terceros presupuestos aprobados en el Congreso con una mayoría, como decimos, David Junquera, buenas noches, holgada. Buenas noches, Aimar. Poquito sudor hoy. ¿Cuántas veces hemos contado que el gobierno, que la coalición se agrietaba, que estaba a punto de romperse? Pues bien, hoy otra paletada de argamasa y no una cualquiera. Queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023. 3 terceros presupuestos al zurrón y encima sin apuros, sin sudores, sin cuentas de la vieja de última hora. En Moncloa han ido más sobrados que en el pasado y a Sánchez se le ha notado en el patio con la votación y el abrazo con su ministra de Hacienda reciente. Esto era lo que decía. Lo que ha primado ha sido la victoria del entendimiento, la victoria del entendimiento entre dispares, entre distantes. Pero al final no es una victoria frente a nadie, sino una victoria frente a los desafíos que tiene por delante la sociedad española. Dice el presidente que no es una victoria frente a nadie, pero la derecha no lo interpreta de forma tan benévola. Creemos sinceramente que van a ser una hipoteca para los españoles, una oportunidad perdida, cambiando y modificando el Código Penal o los movimientos con la Guardia Civil de Tráfico. Era Elvira Rodríguez del PP. Desde formaciones como Esquerra o Bildu, eso de la oportunidad perdida como que no lo ven. Esto es lo que hace Esquerra Republicana a cambio de sus votos. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad. Debe ser muy duro ver cómo los de Bildu conseguimos el tope a los alquileres, mientras ustedes no consiguen nada. Otra cosa que van a conseguir los grupos de izquierda son los impuestos a grandes fortunas, beneficios extraordinarios de banca, eléctricas. Precisamente esa tripleta de tributos fue lo que terminó de fraguar el acuerdo de presupuestos. Unidas Podemos obtiene una de sus reivindicaciones clásicas, aunque quiere más. Chema Guijarro. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector de la construcción, algunas de cuyas grandes corporaciones están haciendo caja como si no hubiera un mañana a costa de los españoles y las españolas. Pienso también en las farmacéuticas. La izquierda cree que el debate se reduce a tomar una decisión sencilla. Si están con la gente corriente, con la gente que madruga, o si están con la gente que calienta su culo en los consejos de administración. Así lo ve Baldoví, mientras desde Vox hablan de una terna de impuestos que van a tumbar los tribunales y de un pecado capital. Haciendo miseria, que es en lo que están ustedes, no se vive mejor. En todo caso, lo que es cierto es que se pasa menos envidia. Eso es así. Lo que es cierto también, Aimar, es que envidiable es al menos por este jueves la situación del gobierno, que salva el trámite sin agobios y deja algo más arado, más trillado, el camino que lleva al final de la legislatura. Junquera, gracias, buenas noches. Buenas noches. Era difícil de prever, Jesús, hace 3 años que el gobierno fuera a llegar a esta recta final de la legislatura con esta mayoría parlamentaria
tan sumamente estable? Sí, no era fácil de prever, sino todo lo contrario, ¿no? Primero porque no había experiencia ninguna de gobierno de coalición a nivel estatal, ¿no? Y segundo porque hay que recordar que desde el primer minuto la oposición convirtió en eje de su política de oposición, primero, la deslegitimación de ese gobierno a raíz de la moción de censura, luego cuando se refrendó en las urnas y hubo ese pacto, que es cuando se formó el gobierno de coalición, se reiteró esa ilegitimidad, más allá de la moción de censura, y por último ha sido constante el desgaste por las, yo creo que indisimuladas muy a menudo, diferencias, fracturas, confrontaciones dentro del gobierno. Pero la realidad que se refleja hoy en la votación de los terceros presupuestos en el Parlamento es esa, es un nivel de estabilidad pues que no se vivía desde la última mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Esa es la realidad. Y ha conseguido 20 y tantos votos más que en la moción que en la investidura. Bueno, me parece que eso es algo que tiene que ver con todo el ruido generado por otros factores en los últimos días desde ámbitos de la derecha y desde ámbitos mediáticos. Yo creo que se intenta desviar la atención sobre ese elemento principal. Hay unos terceros presupuestos, hay una garantía de estabilidad hasta las elecciones generales y sobre todo una garantía de acuerdos políticos clave para mantener esa estabilidad. Lucía. Bueno, yo creo que yo no confundiría la aprobación de los presupuestos con la estabilidad política. Yo creo que este gobierno no tiene estabilidad política. Otra cosa es que haya aprobado los presupuestos con unas negociaciones con unos grupos a los que les ha dado algo a cambio de apoyar los presupuestos. Como se pactan todos los presupuestos por toda supuesto, la historia parlamentaria. Por supuesto, naturalmente que sí, pero eso es por supuesto totalmente normal en política, pero eso también puede tener un coste político, es decir, no todo el mundo, no todos los votantes del PSOE a lo mejor coinciden en que los aliados, en que pactar los presupuestos con esos grupos parlamentarios sea lo más positivo para el Partido Socialista, a eso me refiero. Es decir, que se puede discrepar políticamente sin necesidad de deslegitimar nada. Es decir, yo creo que este gobierno es un gobierno, de verdad, cuando dicen lo del ruido, es que el ruido existe, es que el ruido es un concepto político que a este gobierno le encanta, está todo el día haciendo ruido. Y sí, en serio, yo sí. Diría que no solo bueno, el gobierno, ya, pero eso, hay ruidos que vienen atizados desde el otro lado, ¿no? Si hablamos de la oposición, de momento estamos hablando de que hoy el optimismo, yo lo que digo es que este triunfalismo no me parece que esté demasiado justificado, ¿vale? Que una cosa es que haya aprobado los presupuestos y se garantice la legislatura, que prácticamente está garantizada, y si no los hubiera aprobado, hubiera seguido gobernando porque habría podido prorrogarlos, es decir, que bueno, vale, en fin, no es que yo quiera aguarles un poquito la fiesta, pero la verdad, tampoco me parece que sea como para exhibir como un éxito total. Yo, si me permite, Lucía, un inciso, le doy la vuelta al argumento. Es decir, estoy de acuerdo en que los presupuestos no garantizan que haya estabilidad política mes por mes en lo que queda legislatura. Ni día por pero día. Si no hubiera presupuestos, estaría garantizada la inestabilidad. Bien, de acuerdo, pero es que estamos en un año electoral. Claro, pero yo lo que digo es que este gobierno no es un gobierno que tenga estabilidad política. Y vuelvo a repetir aquí que en la crisis que se ha vivido por la ley de solo sí es sí, que es una crisis y un escándalo profundo, que los insultos de Vox a Irene Montero completamente condenables no van a tapar, porque no pueden tapar, porque alguien tiene que asumir las responsabilidades políticas de eso tarde o temprano, es un hecho, es un hecho. Ese asunto ha puesto de manifiesto una cosa que a mí me parece que aquí consideramos normal y para mí no lo es en absoluto en ningún país del mundo democrático, que es que el presidente del gobierno no pueda destituir a algunos de sus ministros. Presidente del gobierno, según la Constitución... Es exactamente lo que pasa en todas las coaliciones europeas. No. Todas. No. Los ministros del grupo minoritario de la coalición, ¿tú crees que Olaf Scholz
puede destituir a la ministra de Defensa, por ejemplo? No lo sé, ¿lo crees? pero yo no... ¿Crees que Olaf Scholz mañana, por lo que sea, puede decidir, ahora los ministros de los verdes, en vez de los 4 que me han dicho los verdes, son los que yo digo, no, Lucía, claro que no funcionan así las coaliciones? ¿Pero cómo que no funcionan así, Carlos? Funcionan así las coaliciones, las coaliciones son una negociación. Pero vamos a ver, Carlos. Es que los gobiernos el presidente del gobierno, constitucionalmente, tiene... Y luego hay una negociación política, donde se negocian quiénes son los ministros de cada grupo. Es que no puede ser que el presidente del gobierno resigne esa responsabilidad. No te gusta, pero es así como funcionan todas las coaliciones en Europa. Que no insistas, Carlos, que no es así como funcionan las coaliciones en Europa. Dime una que no. Porque no se habrá dado el caso, a lo mejor, de que en Alemania haya habido un escándalo parecido de este. Esta es la cuestión. La cuestión es que funciona así. Se habla con el jefe de la coalición cuando hay un escándalo, que los ha habido en muchísimas partes. ¿Quién es el jefe de la coalición ahora de Unidas Podemos, Carlos? Bueno, ese es otro problema que puedo estar de acuerdo contigo. Bien, tienen un problema interno. Es que esto afecta a la coalición, es que esto afecta al gobierno. Pero esta idea de que es que es tremendo que el presidente no pueda nombrar ni destituir lo que pasa en toda la coalición. Tremendo, no. Pues no te gustan las coaliciones. ¿Quién es el jefe de la coalición? Respetable, pero es lo que pasa en media Europa. ¿Quién es Yolanda Díaz? Vamos a hablar de los problemas internos sin ninguna duda. Bueno, pero es que esto afecta al gobierno, Carlos. Es que hablamos como si esto no afectara al gobierno. Lucía, claro que lo afecta, claro que lo afecta. Yo estoy de acuerdo, pero estamos hablando de una cosa previa. Tú estás diciendo que además lo dices muchas veces. Es que no puede ser que el presidente no pueda... Estoy convencida de eso. Porque no te gustan las coaliciones. Que no es que no me gusten. Pero es que las coaliciones son así. A mí no me gustan ni me deja de gustar. Es como si yo te digo a ti que es que a ti te gustan las coaliciones. Pues no, aquí nos limitamos a analizar, ni nos gusta ni no nos gusta. Yo creo que eso no es, en mi opinión, eso no es sostenible, pero bueno, en fin. Ahora, yo una cosa que Lucía decía es una cosa muy interesante, lo de la estabilidad política. Yo estoy contigo de acuerdo en que que yo sí creo que es estabilidad política, no le garantiza en absoluto que no se vaya a meter un batacazo electoral descomunal, porque Mariano Rajoy tenía una estabilidad política con la mayoría absoluta y en 2015 estuvo a punto de irse a su casa. Nada le garantiza a este gobierno, pero estabilidad política es, por lo menos lo que, en fin, el concepto de estabilidad política clásico es que tú vas al Parlamento y consigues aprobar lo que quieres. Eso es la estabilidad política. La inestabilidad política se genera cuando empiezas a perder votaciones en el Parlamento y unos socios se te van y hay crisis de la coalición y se rompe la coalición y entonces te genera una inestabilidad, que es lo que pasa en las coaliciones europeas constantemente, en Italia, que es el gran ejemplo de inestabilidad política, que es que un socio de coalición se va de la coalición, hacen una moción de confianza, que eso es la inestabilidad, una moción de confianza en el Parlamento y la pierdes, o como le pasa a Boris Johnson, que de repente tus propios diputados te empiezan a generar una tensión. Eso es la inestabilidad política en la mayoría de los países europeos. No hablemos de tensión en este gobierno. Tensión hay toda, ¿no? Por eso digo lo cual no le garantiza que no se vaya a meter un batacazo. Tensión toda, pero estabilidad política que apruebas 3 presupuestos, 150 leyes y la mayoría de las cosas que necesitas hacer porque un gobierno necesita, por suerte, el parlamentarismo necesita un montón de cosas en el Parlamento, cada semana las sacas. Eso no te garantiza nada. Efectivamente puede que a la gente no le guste lo del gobierno y lo echen, pero eso es un valor en sí que lleva 3 años y yo desde luego, como Jesús, creo que el día que tú estabas ahí conmigo, el día que tuvo la investidura Pedro Sánchez por 2 votos, con el de Teruel Existe, que lo tuvieron una semana encerrado con la policía protegiéndole, porque si cambiaba el voto de Teruel Existe, Pedro Sánchez no salía. Una semana tampoco fue, ¿no? Varios días. Fue un par de días. No, pero pobre hombre como en Supervivientes. Perdón, no, si no recuerdo mal, una semana se fue a su casa de la playa para esconderse de Teruel y los últimos 2 días en Madrid lo metieron en un hotel, corrijo, pero digo que estaba bastante aislado por si acaso. Quiero decir que si cambiaba el voto de Teruel Existe no había investidura. Cuando pasó eso, Lucía, ni tú, ni Jesús, ni yo, ni aquí, nadie de la mesa podíamos decir, no, va a ser una legislatura en la que se va... Bueno, no podíamos haber sospechado ni eso, ni que iba a sacar 3 presupuestos. Ni nada de lo que ha pasado en esta legislatura. Iba a sacar 3 presupuestos. Yo sí coincido en que creo que las coaliciones se distinguen por acordar contenidos y luego repartir la responsabilidad de los cargos, de los nombramientos, cada cual lo suyo. Suele ocurrir así. Y de hecho, yo supongo que Mañueco no estará muy satisfecho con su vicepresidente. Pero ¿seguro? No puede cambiarlo. Dalo por hecho. Bueno, entonces, y luego la segunda parte que me parece con más enjundia es lo de la ley del sí es sí, que yo ya la semana pasada lo discutimos, pero yo creo que hay que esperar un poquito, que cuando se exigen responsabilidades políticas sobre un asunto que me parece que en una parte importante está siendo distorsionado y que tiene que ver con un desgaste
impostado, intencionado, etcétera, de una ministra determinada, más allá de la brecha, los errores, las lagunas o las interpretaciones más allá, de la ley. Es que han salido unos cuantos. El Partido Popular está haciendo ahora mismo una buena porrosalda argumental mezclando ahí la ley del solo es sí con el debate sobre la reforma del delito de sedición. ¿Qué está pasando exactamente a esta hora en el Congreso? 21:41 en Canarias. Guillermo Lerma. Pues están encarando, Aymar, los grupos el debate con las formas de los grandes cara a cara. Los populares han querido que sea su portavoz la que suba a la tribuna. Los socialistas han vuelto a pedir un segundo turno de réplica para contestarle y ahora también por segunda vez ha subido el presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens. La intervención de Gamarra ha servido para subir el clima. Ha reprochado que la reforma del Código Penal ni busca armonizar esa ley ni democratizarla, sino indultar. Ha defendido a los líderes del procés que, según la también secretaria general, van a tener mejor suerte, ha dicho literalmente, que los condenados por agresión sexual. Para estos sí que han estado ustedes muy ilustrados en la aplicación retroactiva de la ley penal, porque es el único efecto que ustedes pretenden. Las mujeres víctimas de violencia de género no han tenido tanta suerte. Sus agresores, otros delincuentes, sin embargo, sí. Pero en esta derogación, el derecho penal de autor tiene una dimensión de mayor alcance. Ha tenido la presidenta que pedir varias veces silencio, volver a interrumpir el pleno, una tónica habitual durante las 3 jornadas de debate presupuestarios. Por cierto, Aymar, que por ahora la única que ha pronunciado la palabra malversación ha sido la portavoz del PP, Cuca Gamarra. No lo ha hecho ni Asens ni Paco Aranda, el diputado socialista. Poco antes le habían preguntado al presidente del gobierno si sigue abierta o no esa puerta a la reforma del delito de malversación, y lo que ha dicho Sánchez es lo que viene diciendo el gobierno en las últimas 2 semanas, que es que hay que esperar al trámite parlamentario. Por lo tanto, ni abren ni cierran la puerta, la dejan como está, a la espera del trámite parlamentario, a la espera de lo que decida hacer finalmente Esquerra. Bueno, escuchábamos ahora cómo el PP mezclaba la reforma de la sedición con el delito, con la ley del solo sí es sí. Ha sido una jornada muy intensa, está siendo, en el Congreso, que ya venía caliente de ayer, en un día muy complicado tras los ataques machistas de Vox a Irene Montero. Esta mañana en Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló, la ministra de Igualdad ha vuelto a denunciar violencia política contra ella. Dice que para que Vox haya cruzado ese límite, otros lo habían rozado antes. Durante muchos días antes había otras muchas personas que lo estaban rozando, y cuando durante muchos días se está rozando un límite, pues es más fácil que alguien al final se crean con suficiente legitimidad como para pasar ese límite y para quedar en la impunidad. Son campañas de destrucción personal para que, sobre todo, a las feministas y a las demócratas no nos merezca la pena hacer política y para deslegitimar socialmente la lucha feminista. No se puede ser equidistante entre quienes ejercen la violencia política y quienes la reciben. Y lejos de rectificar, Vox lo que ha hecho ha sido sacar pecho por los insultos de ayer. Se han burlado de Montero por haberse emocionado cuando la bancada de la izquierda le aplaudía, y han presumido de que su diputada, Carla Toscano, la diputada de Vox que insultó a la ministra, sí tiene hombría. Esto es lo que ha dicho Vox de su diputada, que tiene hombría. Esto es lo mejor que dicen de ella, que tiene hombría. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Será un día importante hoy en el Congreso, uno de los debates más relevantes del año, pero desde primera hora de la mañana el foco ha estado en los ataques machistas que recibió ayer Irene Montero. Parece obligatorio, después de todo lo que hemos visto, empezar condenando los infames ataques machistas. De eso iban las intervenciones en la tribuna y los mensajes en los pasillos. Algunos han cruzado todas las líneas de la decencia. Fue hacer todo lo posible porque esto parezca... Una tasca de mala muerte se ha convertido esto. Pues un gallinero, un patio de un colegio. Y la condena ha sido prácticamente unánime. Todas las compañeras que nos sentamos en estos escaños somos un triunfo de la democracia. Lo que decimos o no decimos no está en función de con quién nos acostemos. Desde aquí, Irene, todo nuestro apoyo. Permíteme que manifieste Hay mi escándalo consenso entre los grupos en que lo que ha hecho Vox ha traspasado todas las líneas rojas. Lo piensa también el Partido Popular. Hay muchísimas razones para que a día de hoy fuera la exministra Montero. Pero dicho esto, evidentemente yo creo que los españoles lo que merecen es que el respeto también entre los adversarios políticos esté presente. Eso decía Cuca Gamarra. Irene Montero agradece el apoyo, pero a la vez advierte: si esto ha pasado es porque otros antes lo han consentido. Quiero lanzar un mensaje claro. Si ayer se pudo pasar el límite es porque esta diputada de la extrema derecha creyó que podía saltarse ese límite con impunidad. Las mismas declaraciones que hizo la señora Carla Toscano ayer las ha hecho muchas veces Ayuso y otros dirigentes del Partido Popular. Mientras Vox
Vox no rectifica, no se retracta, todo lo contrario, presume. Ayer le gritaron a una mujer que no lloró, porque tiene más hombría, más valentía, más coraje, una sola de Vox, que toda la mesa del Congreso y que todos los diputados Esto ha zurdos. dicho hoy el diputado Víctor Sánchez del Real entre gritos y aspavientos mientras Carla Toscano sonreía desde su escaño. Ha habido también mensajes al PP. Lo escuchó perfectamente doña Cuca. ¡Ay de los tibios! Conocemos vuestras obras. Ojalá fuerais fríos, ojalá fueras calientes. Vox Aimar ha protagonizado el debate de los presupuestos, pero ha renunciado a su labor parlamentaria, no ha presentado enmiendas y no ha participado en el 90% de las votaciones. Y entre los grupos hay quienes piensan que esto es incumplir con su deber en el Congreso. A raíz de la línea que cruzó ayer Vox claramente con sus ataques machistas a la ministra, hoy se ha producido, no solo en el hemiciclo como escuchábamos, sino también en los pasillos y en la sala de prensa del Congreso, un intenso debate sobre hasta qué punto se puede seguir tolerando que el Congreso se haya convertido en un pozo de lodo dialéctico y qué papel tiene que jugar la mesa del Congreso para evitarlo, Sara. Sí, lo que ha pasado ha generado debate. Unidas Podemos ha tomado la iniciativa y está hablando con los grupos para preparar un escrito. La idea es pedir que la mesa actúe con más contundencia ante este tipo de insultos y esto mismo lo han verbalizado hoy desde distintos partidos, desde Esquerra, desde el PNV o desde Compromís. Insto a la mesa a que se haga valer. Quien lo tiene que cortar es la presidencia, y la presidencia no con llamamientos a hoy vamos a portarnos bien, chicos y chicas. A ver, que hagan su trabajo. Yo, si hubiera estado en la presidencia, hubiera echado a ese diputado que no respeta... Unidas Podemos ve además una doble vara de medir por parte del vicepresidente de la mesa, del socialista Gómez de Celis, que presidía ayer la sesión en el momento de los insultos y que la ha presidido también esta mañana. Señoría, un segundo, por favor. Mire, no continúe haciendo alusión, le aplicaré el reglamento si establece, como acaba de decir, que la monarquía es corrupta. El vicepresidente ha parado el debate cuando el diputado del BNG, Néstor Rego, ha hablado de monarquía corrupta y una escena similar se ha repetido después con Jaume Asens. Retiraré de nuevo esa alusión a una institución del Estado que usted da por hecho que hoy es corrupta. Le pedía a Gómez de Celis que utilizara su inteligencia para decir lo que quería decir, pero sin decirlo, Asens le ha respondido con reproches. Y me sorprende la doble vara de medir. Ayer se oyeron auténticas barbaridades y desde la presidencia de este pleno no se hizo nada. Y hoy dicen fuentes parlamentarias que con las elecciones en el horizonte una revisión del reglamento del Congreso no es viable, pero sí una acción conjunta que inste a la mesa a ser más estricta a la hora de llamar al orden cuando se repitan situaciones como las que vimos ayer. Estaba hoy Gómez de Celis que mirabas muy fuerte a otro y te llamaba la atención. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y mientras en el Congreso se abordaba ese debate, el problemón que tenemos de vandalización de la conversación pública, de la conversación política, en Andalucía ha sucedido esto que van a escuchar. En una iniciativa del PP para que el gobierno retire la reforma del delito de sedición, porque eso obviamente es algo que se tiene que debatir en el Parlamento andaluz, el portavoz de Vox allá en Andalucía, Javier Cortés, ha insultado a la bancada del PP, del PSOE, llamándolos golfos socialistas. El presidente del Parlamento le ha pedido que lo retirara, él se ha negado. Señorías del Partido Popular, con toda la humildad, antes hablaban de señores y señoras socialistas, ¿no? ¿Sabes cómo yo les llamo? Golfos del Partido Socialista Andaluz. Señoría, un momento. Señoría, retire las palabras ofensivas. Retire las palabras ofensivas. Señor presidente, ¿sabe quién es agredido? No, soy yo quien le está pidiendo que retire las palabras ofensivas. No lo retiro, señoría, lo siento. Señoría, le llamo al orden. El presidente del Parlamento andaluz es del Partido Popular, por cierto, el exconsejero de Salud. Os planteo, Maraña, Méndez, Cué, ¿se puede hacer algo para preservar el clima parlamentario? ¿O el clima parlamentario debe ser el que los propios parlamentarios decidan con su libertad de gestionarlo y hasta de embarrarlo y de emponzoñarlo? ¿Cómo lo veis, Cué? No, yo creo que absolutamente se debe y se puede. Y creo que hay otros parlamentos este problema que estamos teniendo nosotros lo tienen muchos parlamentos en el mundo. Yo estaba viendo hoy unas imágenes de Boris Johnson, no precisamente un partido de extrema derecha, sino Boris Johnson, un líder del Partido Conservador clásico, que se pasó 40 pueblos, como es su costumbre, en una sesión parlamentaria hablando de la señora menospreciando a una diputada por ser la mujer de alguien y la condesa de no sé cuántos, y empezó a despreciarla. Y el speaker, el presidente del Parlamento, le montó un escándalo a Boris Johnson que lo dejó sentado, no simplemente quitándole la palabra o algo, sino con una intervención política, diciéndole a Boris Johnson, afeándole la conducta y diciéndole
Aquí, en este Parlamento, no hablamos de la señora D. Aquí en este Parlamento todo el mundo tiene un nombre. Usted conoce el nombre de esta señora perfectamente. Aquí se respeta a todo el mundo y no pienso tolerar esto. Y Johnson intentaba hablar, le cortó la palabra. Quiero decir, una decisión política de hacer política, porque también yo creo que el puesto de presidente de un Congreso es un puesto absolutamente político. Es la cuarta institución del Estado, es un puesto muy relevante al que llegan personas de recorrido político en cualquier parlamento del mundo. Es un puesto muy relevante, y no estás ahí solo para dirigir el tráfico y ahora habla usted no sé cuánto. Estás ahí para cuando se produce una cosa muy, muy compleja, como es una barbaridad como la de ayer, que con Vox se pueden producir muchas veces a la semana, pues gestionar la situación políticamente, que a lo mejor no es exactamente quitarle la palabra, sino desautorizarle políticamente. Y exigirle no atenerse al reglamento, esta cosa que está en español, aténgase al reglamento, una decisión política en función de lo que ha dicho, afearle y decirle, oiga, este tipo de expresiones en este Parlamento son intolerables. Pues no pasa nada. No creo que eso vaya a callar a Vox, pero por lo menos tendríamos un momento político de cierto nivel como el que estoy diciendo de Boris Johnson. Os doy la palabra ahora mismo. Hora 25. Aimar Bretos. ¿Qué se puede hacer para darle la vuelta al estado crítico de la conversación política en España, del clima parlamentario? Lucía Méndez. Pues yo no soy muy optimista, Aimar, a propósito de esto. Yo, por supuesto que creo que espectáculos como el de ayer no contribuyen al prestigio de las instituciones, que ya no es un prestigio demasiado alto, por otra parte, pero yo, en nuestro sistema democrático, la libertad de expresión y de opinión de los diputados está muy reforzada desde el punto de vista legal y constitucional, y llamar al orden a los diputados, tomar medidas disciplinarias contra los diputados, por bestias que puedan ser las cosas que dicen, no es tan fácil. En el Parlamento español no es la primera vez que se escuchan burradas. Yo creo que a lo largo de todos estos años, y además los presidentes del Congreso dan fe y son testigos de que en el hemiciclo han escuchado todo tipo de cosas. Cuando el ambiente político ha estado enrarecido, aquello ha funcionado así. El partido Vox es un partido efectivamente que no guarda las mínimas normas de cortesía y de educación, que es raro, porque ellos son personas que teóricamente defienden tendrían que defenderle el orden y la educación, entiendo yo, y sin embargo son personas sumamente groseras, que hacen cuya actuación política se resume en eso, ¿no? En la provocación de las guerras culturales. Ahora, yo quiero decir que el Constitucional tiene pendiente fijar una sentencia a propósito del diario de sesiones. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo, cuando tuvo ese rifirrafe que Pablo Iglesias la llamó marquesa, en fin, pues, sus orígenes, ironizó sobre sus orígenes aristocráticos, y ella le dijo que era hijo de un terrorista, la presidenta ordenó quitar esas palabras del diario de sesiones. Y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha recurrido al Constitucional para que vuelvan a figurar el diario de sesiones esas palabras. Bueno, ahí tendremos tendremos una pista, ¿no? De hasta qué punto las palabras pueden retirarse del diario de sesiones, o el presidente puede tomar medidas contra expresiones que nos puede parecer una burrada, pero es que esto es así. Es decir, por eso digo que es difícil. Dicho lo cual, yo creo que ayer no estaba la presidenta. Presidía la sesión el vicepresidente, que obviamente no tiene la misma, digamos, legitimidad, que en fin, le toca presidir, pero bueno, yo entiendo que es difícil. La presidenta, por supuesto, y los presidentes de las comisiones muchas veces lo hacen, tienen capacidad para reconvenir. Otra cosa es para sancionar.
o para retirar las palabras del diario de sesiones. Pues es que yo creo que es mucho más útil, porque lo del diario de sesiones, de verdad, creo que es una cosa ya un poco antigua, con perdón. Este debate sobre... Bueno, no es antiguo, porque el diario de sesiones... No, digo, en el mundo... Es No, está bien, sigue siendo válido, ¿no? Y además lo del Constitucional, muy interesante, lo voy a seguir. Pero en el mundo mediático en el que nos movemos, quiero decir, el conseguir que se retire, como ayer dijo, no lo retiro, dijo ayer la ministra. En fin, aquí sabemos que lo que hay es que las palabras se han pronunciado, han salido en las televisiones, han salido en las radios y por tanto existen. Yo lo de la retirada del diario de sesiones, yo creo que mucho más interesante precisamente por el mundo mediático, y por eso vuelvo al ejemplo inglés, es la reconvención y la intervención política de un presidente o vicepresidente en el momento, lo que esté, la intervención política de decir, aquí hay un político, el presidente siempre es un político, es un parlamentario elegido, aquí hay un político que frente a un político que está diciendo una sarta de barbaridades, le desautoriza y le dice, aquí en este parlamento... ¿Cómo lo ves, Jesús Maraña? Es mucho más eficaz. Pues a mí me parece que no son incompatibles esas dos opciones. Primero, yo creo que el diario de sesiones tiene una relevancia histórica. Es decir, es lo que queda para las generaciones futuras, para el futuro. Sospecho que para nuestros nietos, Jesús, será bastante más práctico el archivo audiovisual del Congreso que el diario de sesiones. Yo creo que eso está cambiando también. Pero tiene la función de acta, ¿vale? Y a mí no me parece menor, y creo de hecho que ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, tuvo reflejos al decir, no, quiero que conste, para que quede claro quién ha dicho qué, ¿no? Me parece que es importante desde la tribuna del Congreso que eso quede claro. A veces hacen una labor ímproba las taquígrafas, las linotipistas, para reflejar exactamente lo que está pasando, ¿no? Segundo, a Vox le importa un bledo el parlamentarismo, le importa un bledo el reglamento, lo ha demostrado hoy, sin aportar absolutamente nada, ni en forma de enmiendas, ni de nada a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Lo que le importa es el ruido, es el discurso que desvíe la atención a lo que en la guerra cultural esta que citaba Lucía, le interesa poner los focos. Por eso es tan importante, y por eso decía que no es incompatible lo que apunta Carlos, y yo coincido, la labor política de quien ordena las sesiones, que no puede sancionar, pero sí puede expulsar de esa sesión y puede avergonzar a quien ha dicho lo que ha dicho. Hora 25, con Aimar Bretos. Donald Trump, es noticia esta noche, Donald Trump, que la semana pasada anunció que se va a presentar a la reelección, se enfrenta a un problema judicial grave. Además de la investigación por el asalto al Capitolio, además del registro de su mansión en Florida para llevarse documentos confidenciales, además de la causa abierta sobre sus empresas, a toda esta madeja judicial se acaba de sumar una denuncia por violación, no por acoso sexual, sino por violación. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Es una periodista que ha denunciado en un tribunal de Nueva York, aprovechando que el Estado ha abierto un periodo especial para que se denuncien agresiones sexuales prescritas. Esta periodista denuncia que Trump la violó hace 27 años en un probador de una tienda de la Quinta Avenida. Sí, exacto. Este caso ocurrió en los años 90 y la periodista en cuestión, Jean Carroll, columnista de la revista Elle, ya había hablado sobre ello en 2019, en plena presidencia de Donald Trump. Lo hizo en un libro donde reveló que el expresidente la había violado en esta tienda de lujo. Explicó concretamente que se conocían de una vez, que habían quedado de forma amistosa y que Trump le pidió que se probara un conjunto de ropa interior porque se lo quería regalar. Según Carroll, cuando ella entró en el vestuario, él la empujó contra la pared y la violó. Tras la publicación del libro, Trump negó las acusaciones en un comunicado, asegurando que no la conocía de nada, que lo que contaba en sus memorias era mentira, porque literalmente no era su tipo, algo que ha hecho también con otras víctimas, y que se lo había inventado para promocionar su libro. Y aquí fue cuando Jean Carroll presentó una demanda por difamación. En aquel entonces no pudo denunciarle por violación porque los hechos habían prescrito, pero como contabas, con esta modificación legal que ha llevado a cabo el Estado de Nueva York, ahora sí que puede hacerlo, como tantas otras mujeres que durante un año pues pueden ahora denunciar a sus agresores sin límite de prescripción. Sara Canals, corresponsal en Washington, gracias. Un abrazo. En mitad de esta ola anti-establishment, de la que Trump es el mayor representante, pero que también viene de lo que estábamos hablando hasta ahora, en mitad de esta ola, esta noche el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, ha anunciado que a partir de la semana que viene va a reactivar todas las cuentas de usuarios a los que se les suspendió en su día la cuenta, la gran mayoría por vulnerar los términos que regían hasta ahora en Twitter, contra mensajes tóxicos, incluso contra mensajes de odio. Bueno, Elon Musk ha anunciado esta noche que les devuelve la cuenta a todos.
Marina. Y lo ha decidido con una encuesta en su cuenta de Twitter en la que han participado 3 millones de usuarios que han decidido por un 72% de los votos que la red social debe ofrecer una amnistía general a esas cuentas. Musk las va a reactivar la semana que viene, las que no había reactivado todavía, porque desde que el multimillonario se compró la red social, Donald Trump, por ejemplo, ha recuperado su perfil en Twitter, se lo habían quitado por el riesgo de incitación a la violencia tras el asalto al Capitolio en enero del año pasado. Es uno de los motivos por los que hasta ahora Twitter podía suspender un perfil, amenazas, glorificación de la violencia, incitación al odio, pero también podía suspender cuentas por manipular o interferir elecciones o por compartir contenido falso. Y es precisamente el tratamiento de la desinformación el que preocupa hoy en Bruselas, después de que Twitter haya cerrado su oficina allí, como cuenta el Financial Times. Las 2 últimas personas que quedaban en esa sede han decidido marcharse después de un rosario de dimisiones, así que ya no hay nadie trabajando para que Twitter se adapte al código de desinformación de la Unión Europea. ¿Qué repercusiones puede tener esto para la calidad de la conversación pública a nivel internacional y en concreto aquí en España? Y elevo la apuesta, elevo la pregunta. ¿Qué habríais votado vosotros en esa encuesta de Elon Musk? ¿Twitter debería ofrecer una amnistía general a las cuentas suspendidas siempre que no hayan infringido la ley? Esa es la condición que ponía Elon Musk en su encuesta. ¿Debería haber una amnistía general para todas las cuentas? Todo el mundo al que hasta ahora se le había suspendido la cuenta por mensajes tóxicos o incluso mensajes de odio debería recuperar su cuenta, como va a hacer Elon Musk. Carlos. Yo creo que lo contrario, ¿no? Yo creo que de hecho Twitter estaba haciendo un trabajo seguramente no suficiente, pero como todas las grandes compañías en Estados Unidos, que yo creo que es donde se va a producir un debate, porque los legisladores de Estados Unidos ahora están interpelados, están clarísimamente llamados. En Estados Unidos ha habido un debate fortísimo después de los resultados electorales y después de la influencia tóxica de las redes sociales en la difusión de mentiras de una forma evidente, incluso en la influencia de estados extranjeros como Rusia. En fin, ha habido investigaciones parlamentarias en Estados Unidos donde el parlamentarismo es una cosa muy seria. Ha habido comisiones muy serias que llegaron a conclusiones, y por esas conclusiones no nos olvidemos que el CEO de Facebook estuvo en el Parlamento de Estados Unidos, toda esta serie, también los de Twitter. Por esas conclusiones, la gente de Twitter, la gente de Facebook, los grandes multimillonarios de propietarios de las grandes compañías de redes sociales de Estados Unidos tomaron medidas que mucha gente considera insuficientes, pero por lo menos eran medidas que han llevado a expulsar a toda esta gente. Lucía. Quiero decir, si ahora volvemos hacia atrás, los legisladores en Estados Unidos, el Parlamento en Estados Unidos, que además mantiene ahora una cierta mayoría demócrata, espero que pase algo y le diga a Elon Musk, señores, que esto ya lo hemos mirado, que no es una decisión suya, que esto es por el bien de Estados Unidos y del mundo. Bueno, si realmente fuera verdad que se tienen que suspender las cuentas por mensajes de odios, amenazas, difusión de mentiras y contenido falso, esa red tendría que estar cerrada. Hay niveles. No, perdona, niveles nada. Los que les cierran la cuenta realmente. Niveles nada. Hay un nivel Carlos, brutal para que te cierren la cuenta. Es decir, las salvajadas que se dicen en esa red social todos los días entran en estas características. Y de las que tú eres víctima, por cierto, a un nivel intolerable. Bueno, absolutamente pero vamos, a ver, que no estoy, que yo, en fin, que yo tengo por profilaxis mental, lo que hago es que yo nunca leo nada de lo que se comenta sobre mí. Por pura soberbia, además, porque no me interesa. Pero yo, de verdad lo digo, esta hipocresía de que se cierren unas y no se cierren otras, perdonadme, pero esto no lo entiendo. O que se permita desde el anonimato, desde cuentas anónimas, sin estar identificadas, todo esto que hemos... es que habéis dicho mensajes de odio, difusión de mentiras, hombre, por favor, todos los días, en todo el mundo. Entonces yo no sé lo que va a hacer este señor con esa red social. Bueno, pero muchas veces he pensado en los últimos días, ¿qué pasaría si un día todos nosotros nos levantamos, los periodistas y los políticos de este país, y de repente miramos el móvil y no existimos? ¿Qué pasaría? No sabemos lo que pasaría. No existimos en Twitter, quieres decir, porque por suerte, es que desde donde vivimos. Sí. Estamos aquí en la cadena SER. Hay que reconocerlo. A mí me gusta Twitter, pero donde vivimos es en nuestros periódicos, en la cadena SER. Sí, y nuestros periódicos viven ahí. A ver, Maraña. Yo creo que la credibilidad de este señor, de Elon Musk, es tal que, para empezar, esa encuesta que ha hecho en Twitter, a mí me gustaría saber cuántos de los que responden son bots, son cuentas falsas, son etcétera, etcétera, ¿no? Ninguna valide. Lo que se indica o representa o simboliza es el populismo con el que funciona este señor, que en eso sí va con los tiempos que nos asisten en distintos flancos, ¿no? Este señor dice él,
que va a manejar Twitter a golpe de encuesta, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que tendría mucho más rigor, mucho más crédito, etcétera, si tomara una decisión, que yo comprendo que es difícil, pero que garantizaría algunos derechos, que es exigir la responsabilidad en cada cuenta de Twitter. Es decir, que el anonimato no puede proteger ningún mensaje de odio, no digo solo ilegalidades, sino mensajes de odio, calumnias, injurias, etcétera, etcétera. Si usted no da... falsa. Claro. Oiga, porque aquí hay varias redes que lo hacen. Claro, y va a haber redes, yo creo que con el tiempo irán ganando en ese sentido adeptos entre quienes de verdad exijan o se fíen o reclamen una información fiable. Pero además yo creo por que... responsabilidad, ¿no? Entonces, si el señor Musk quiere recuperar algún tipo de credibilidad, podría dar algún paso de esos, pero no, da los que están en su propio perfil de demagogo y de populista. Pero además yo es que voy a una cosa que siempre hablamos mucho cuando se trata de estos empresarios, hablamos de la responsabilidad del empresario, lo que hace el empresario. Oiga, pero que no, que hay otro más allá, que está el Estado. Que está el Estado, y en el caso de una red mundial hay organizaciones mundiales como esta, que hay que dejar de hablar de, bueno, a ver si lo hace por buena voluntad, a ver si el empresario si el nuevo que se compra, imagínate que los más lo vende, el nuevo que se compra Twitter, a ver si el nuevo es mejor, aquí como... No, que Twitter no es una charcutería en la que Twitter tiene una responsabilidad social evidente. Me parece muy interesante. Es una cosa donde el Estado tiene que meterse y los parlamentarios se han metido. Que se abra el debate sobre esa legislación que impulsa, por ejemplo, la Comisión Europea, la Unión Europea, sobre desinformación y cómo combatir la desinformación. Es muy interesante, de verdad, y va siendo hora de que todos nos mojemos en ese sentido. Mira, para cosas interesantes, algo alucinante que hemos conocido hoy que demuestra cómo puede ser la naturaleza de alucinante en sus procesos. Un grupo de científicos ha descubierto, después de 26 años de su vida investigando, que un parásito puede estar manipulando el comportamiento de los lobos para favorecer que se contagien del propio parásito. Se lo voy a resumir muchísimo. Esta gente lleva casi 3 décadas analizando el comportamiento de los lobos del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos y se han dado cuenta de que los lobos infectados por ese parásito, que es el toxoplasma, tienen muchas más probabilidades de convertirse en líder del grupo y guiar al resto de lobos de ese grupo a una zona en la que es más fácil que se contagien de ese parásito, el toxoplasma. Miguel Clavero, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Es ecólogo, es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es alucinante esto. Pues sí, resulta muy sorprendente como un animal tan pequeño, un animal que no podemos, un protozoo unicelular que puede controlar el comportamiento de animales pues que nos creemos complejos, ¿no? Como nosotros o como los lobos. O sea que puede llegar a manipular al lobo para conseguir que más se contagien. Sí, el toxoplasma es en realidad un parásito que se reproduce sexualmente, tiene su ciclo principal en los felinos y luego tiene una serie de hospedadores intermedios entre los que están los lobos, pero bueno, prácticamente cualquier animal de sangre caliente puede ser hospedado intermedio del toxoplasma y genera estos cambios de comportamiento, manipula el comportamiento de los animales. Y el lobo que no se infecta acaba imitando a esos lobos más intrépidos, manipulados, digamos, que se comportan así por estar contagiados. Bueno, sí, claro que en general los animales, los hospedadores intermedios que se contagian con toxoplasma tienden a tener esos comportamientos más intrépidos, tienen menos miedo a las situaciones nuevas y son como más atrevidos en general. Y lo que pasa con los lobos, que son animales sociales, en los que las interacciones son muy complejas entre relaciones complejas de grupo, y el papel del líder es muy importante, así que si el líder es un animal infectado de toxoplasma que tiende a ser más intrépido, hace que el resto de los componentes del grupo se añadan o imiten ese comportamiento intrépido y se termina siendo un comportamiento de grupo. Los oyentes sobre todo las oyentes que estén esperando un bebé saben de sobra el peligro de la toxoplasmosis durante la gestación, pero ¿cómo nos puede afectar a la población general? Si yo me contagio, ¿mi comportamiento también cambiaría? Bueno, es un campo fascinante. Lo que pasa es que no se termina de saber mucho cómo funcionan humanos, porque analizar el comportamiento de los humanos es complejísimo, porque estamos condicionados por un montón de cosas, pero se empieza a saber bastante de los impactos que tiene tener una infectación por toxoplasma en humanos. Se sabe, por ejemplo, que la
la gente que se suicida tiende a tener más toxoplasma que la gente que los que no hemos suicidado, que es la población media, que está relacionado con muchos accidentes de tráfico, por ejemplo, no relacionado con muchos accidentes de tráfico, sino que la probabilidad de tener toxoplasma es más alta en las personas que tienen accidentes de tráfico, o que también está relacionado con brotes de esquizofrenia, con desórdenes psiquiátricos. Entonces, siempre se había pensado que tener toxoplasma alojado, porque el toxoplasma es un parásito que se enquista en nuestro cerebro o en nuestros músculos, siempre se había pensado que era una infectación sin consecuencias, pero cuando se ha empezado a rascar se ve que tiene muchas consecuencias, unas consecuencias de salud pública muy serias. Fascinante esto. Los lobos de Yellowstone, uno que se contagia tiene muchísimas más probabilidades de convertirse en líder del grupo y termina arrastrando, porque él es más intrépido, y termina arrastrando al resto del grupo a una zona en la que se contagian más de toxoplasma. Es un win-win para el parásito. Miguel Clavero, gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Acerca de los superiores morales. Los insultos machistas de la diputada ultra Carla Toscano a la ministra de Igualdad Irene Montero estaban llenos de ira y difundieron mentiras. Los llevaba escritos. La peor mentira de la extrema derecha es que la dictadura es la mejor forma de democracia. Montero reaccionó rápido y bien cuando pidió a una paralizada presidencia del Congreso que esos indultos no se borren del diario de sesiones de la institución para que los ciudadanos sepan de lo que se trata cuando se normaliza la presencia de esa extrema derecha, pactando con ella o subestimando sus palabras y esquivándolas. Algunas de las intervenciones de diputados de extrema derecha en el Parlamento recuerdan, lamentablemente, al peor pasado de nuestra historia. En ocasiones, cada vez con más frecuencia, ese pasado y el presente tienen odiosas convergencias y sus argumentos acaban en formas de violencia. Por ahora solo verbal, pero que es un modo de violencia política también agresivo. Muchas veces la extrema derecha niega vergonzantemente lo que es y atribuye sus propias características, sus responsabilidades y sus políticas iliberales a sus adversarios, a los que trata como enemigos. Ayer, Irene Montero fuimos todos. Punto y 25. Nos vamos. Por cierto, Jesús, que mañana celebráis los premios Infolibre en el Ateneo de Madrid. Pues así es, y la verdad es que es un orgullo que un año más podamos celebrarlo, sobre todo por los nombres que tienen y aceptan los premios, ¿no? Desde el filósofo Emilio Lledó a Maribel Verdú o Rosalén o la Asociación de Trabajadoras del Hogar o la mujer de Assange, de Julian Assange, que viene a recoger el premio a su marido, a Julian Assange, que lleva el nombre de Almudena Grandes, a la defensa del derecho de la información, y ella viene a recogerlo y me parece que es un asunto importante para todos nosotros, no solo para las periodistas, ¿no? Mantener la llama de que sigue en la cárcel alguien que facilitó información verídica, verdadera, lleva 7 años encerrado en una embajada y 3 años y medio en una cárcel a la espera de la extradición a Estados Unidos, y me parece que sería bueno que los medios en general, que la profesión en general, parara esto, intentara parar esto, porque nos va a todos, pero sobre todo al derecho a la información que es de los ciudadanos, el defender esto, ¿no? Y en Infolibre hemos querido homenajear en ese sentido y apoyar esa causa. Pues que vaya bien mañana, Jesús. Muchas gracias, Aimar. Y brindaremos por vosotros desde Chiclana. Mañana, estupendo. Hora 25 desde Chiclana. Lucía Méndez, Carlos Cue, Jesús Maraña, un abrazo, amigos. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Se quedan con Manu Carreño en el larguero. Hasta mañana, descansen. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.